No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola. En esta vida, todos hemos pasado por momentos en los que alguien nos ha herido injustamente. A veces, la traición, la mentira o la maldad de otros parecen salir impunes. Pero la palabra de Dios nos recuerda algo poderoso. No necesitas vengarte. No cargues tu alma con odio ni con deseos de revancha. Dios ya ha prometido encargarse de todo. La Biblia dice en Romanos 12:19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Cuando decides soltar el deseo de vengarte y dejas que Dios tome el control, tu corazón se libera. En vez de vivir atrapado en el rencor, puedes caminar en paz, en fe y en esperanza. Recuerda, la gente que obra con maldad cava su propia caída. Su propio corazón, lleno de egoísmo o mentira, será su ruina. Dice en Proverbios 26:27, «El que cava un hoyo caerá en él, el que pone una trampa será atrapado en ella». Tú, en cambio, sigues sembrando amor, perdón y verdad. Aunque no veas resultados inmediatos, Dios ya está obrando a tu favor. Él es tu defensor, tu escudo, tu justicia. No te rebajes al nivel de quienes hacen daño. Eres luz. Camina con la frente en alto, sabiendo que el bien siempre vence y que lo que hoy duele, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios.